Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. El sonido metálico de las espadas resonó en el patio, si aún no lo hiciste, y dale al like para que traiga más videos. El comandante Mormont se había resistido a las exigencias de la familia Royce de castigar a los 3 miembros supervivientes de la patrulla. Ahora, estos hombres, que habían escapado de las espadas de los caminantes blancos, ya no eran sospechosos de deserción y podían moverse libremente por el Castillo Negro. En el balcón que daba al patio, Aegor y Tyrion, apoyados en la barandilla, observaban a los nuevos reclutas entrenar abajo. La escena le recordó a Aegor estar en un campus universitario, observando a los estudiantes durante sus primeros ejercicios militares. Desafortunadamente, había poco que admirar entre estos nuevos reclutas. Ni una sola mujer entre ellos, ni siquiera muchos hombres guapos. En el centro del patio, Jon destacaba, vestido con un suéter negro de lana bajo un chaleco de cuero y una cota de malla. Blandía una espada de entrenamiento con soltura, entrenando con un oponente. Esta jornada de entrenamiento fue la más numerosa en la historia del Castillo Negro, con casi 20 reclutas, la mayoría de entre 14 y 18 años. Incluso en semejante grupo, ninguno podía igualar la habilidad de Jon. Algunos reclutas eran ágiles pero tímidos, como huir, mientras que otros manejaban torpemente sus espadas como niños con dagas. Uno estaba tan débil que apenas podía blandir su arma. La mayoría, sin embargo, eran lentos y torpes. Jon, en comparación, era un tigre entre ovejas. En apenas unos minutos, había derrotado a 4 reclutas uno tras otro. Con una finta oportuna, desarmó a un quinto, un recluta de cuello grueso, y luego apartó la espada del hombre y le dio un codazo en el abdomen. El recluta se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre la nieve, con la espada sin filo resbalándose de sus manos. Aegor tuvo que admitir que la esgrima de Jon era tan impresionante como el chico afirmaba. Incluso si Aegor, un veterano con un año de servicio y casi una década de experiencia, se batiera en duelo con él, el mejor resultado que podría esperar sería un empate gracias a un puro esfuerzo defensivo. La sesión de entrenamiento se interrumpió cuando intervino el instructor de reclutas, Alliser Thorne. Thorne, un antiguo caballero exiliado al muro tras apoyar al bando perdedor en la rebelión de Robert, claramente no sentía ningún afecto por Jon Nieve, el hijo bastardo del vencedor de la rebelión. Aunque Aegor y Tyrion no pudieron entender las palabras exactas que intercambiaron Thorne y Jon, era evidente que la conversación distaba mucho de ser amistosa. El rostro de Jon se ensombreció de ira. «Ese chico tiene talento», comentó Tyrion, moviéndose incómodo. Los días de cabalgar lo habían dejado dolorido, y estar de pie era la única posición que no lo agravaba. Pero para alguien que se supone que debería estar haciendo amigos entre sus nuevos hermanos, está siendo un poco brusco. Si sigue así, le costará mucho desenvolverse en la guardia. Alguien debería hacerle entrar en razón. Eres sorprendentemente compasivo. No puedo evitarlo, dijo Tyrion encogiéndose de hombros. Siempre he tenido debilidad por los bastardos, los lisiados y los marginados. Cualquiera que haya sido maltratado por los dioses. Aegor sonrió con suficiencia. Así que yo también soy un paria, con la suerte de estar en tu lista. ¿Debería considerarme afortunado o maldito? Excelente pregunta. Me dejaste perplejo. Con el paso de los días, Aegor se sentía cada vez más a gusto con Tyrion. El enano Lannister poseía un encanto extraordinario. A pesar de su noble linaje, no irradiaba arrogancia ni condescendencia. No ser insoportable era, en sí mismo, una habilidad poco común que resaltaba su inteligencia. En ese momento, Tyrion señaló hacia el patio. ¿Cómo van las cosas con los guardabosques? El jefe de los Rangers ya se prepara para la siguiente patrulla. Yo iré primero, respondió Aegor con tono deliberadamente indiferente, aunque en su interior sentía una ansiedad persistente. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en el muro? Puedo quedarme todo el tiempo que quiera. No es que tenga un reino que gobernar, dijo Tyrion encogiéndose de hombros. ¿Cuánto suele durar una patrulla? Entre 1 o 2 meses y medio año, respondió Aegor. Qué lástima. Esperaba que atraparas a un caminante blanco y me lo trajeras para que lo viera. Ya sabes, para demostrar que no exagerabas.
La expresión de Tyrion era de un arrepentimiento exagerado. Vine aquí principalmente para ver el legendario muro, subir a la cima y hacer el ridículo en el fin del mundo. Pero no puedo quedarme aquí tanto tiempo. ¿Atrapar a un caminante blanco? Aegor no pudo evitar sentir lo absurdo de la sugerencia. La colección de armas de vidriagón apenas comenzaba. Actualmente, la cantidad de obsidiana disponible no alcanzaba ni para equipar adecuadamente a un equipo de patrulla. Y a pesar de su utilidad contra los caminantes blancos, el vidriagón era frágil, demasiado frágil para ser usado como armas convencionales como el acero valirio. Las armas de vidriagón no eran una solución para cambiar el curso de la situación decisivamente. En el mejor de los casos, daban a la humanidad una mínima posibilidad de sobrevivir contra los caminantes blancos. Sin preparativos ni una estrategia real, regresar con vida de más allá del muro ya sería un milagro. ¿Atrapar a un caminante blanco con vida? Ni siquiera valía la pena considerarlo. La Guardia de la Noche distaba mucho de estar preparada para enfrentarse a la amenaza de los caminantes blancos, pero la terquedad del linaje Stark era evidentemente profunda. Benjen Stark se negó a retrasar o cancelar la patrulla, por mucho que Aegor intentara disuadirlo. Mi señor, quizás sea posible capturar un espectro, dijo Aegor, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero un caminante blanco, perdónenos, eso está muy por encima de nuestras posibilidades. Esta patrulla, liderada por Ser Benjen, tiene como objetivo verificar la veracidad de la existencia de los caminantes blancos. Si regresa con pruebas, quizás la Guardia de la Noche pueda planear una operación mayor para demostrar la amenaza al resto del mundo. Unirse a esta patrulla sería casi seguro una sentencia de muerte. Evitar la misión era la única forma de sobrevivir. Sin embargo, por muy graves que fueran las circunstancias, Aegor no podía permitirse presionar demasiado a Tyrion. El enano, después de todo, era un auténtico Lannister y un noble de alta cuna. Tyrion ya había prometido ayudarlo. Cualquier súplica adicional podría parecer desesperada o irrespetuosa. Tranquilo, interrumpió Tyrion, restándole importancia a la explicación con un gesto casual de la mano. Era solo una broma. Estoy dispuesto a alejarte del muro, pero no porque hayas matado a una criatura mágica ridícula. No tienes por qué dar explicaciones. Tyrion volvió a encogerse de hombros. Hablaré con tu comandante y lo arreglaré. Ah, y deja de llamarme mi señor. De acuerdo, Tyrion, respondió Aegor, exhalando aliviado. Le dedicó al enano una sonrisa de agradecimiento. Esperaré tus buenas noticias. Haré todo lo posible por no decepcionarte, dijo Tyrion mientras se alejaba arrastrando los pies hacia la oficina del comandante, con sus cortas piernas llevándolo a un paso rápido y torpe. Unos pasos después, se detuvo, se dio la vuelta y agitó la mano con desdén. Encuentra un sitio donde sentarte. No hace falta que me esperes aquí. Y con eso, el enano desapareció en los pasillos del Castillo Negro. Capítulo 32, Tyrion. El Lord Comandante asintió al enano sentado frente a él. Como antiguo señor de la Isla del Oso y hombre de considerable prestigio en el norte, Jeor Mormont tenía derecho a dirigirse a él directamente por su nombre. ¿Disfrutas de tu estancia en el muro? Gracias por preguntar, Lord Comandante. Salvo por el entumecimiento del trasero y el delicioso frío que me mantiene tiriteando por las noches, todo ha ido de maravilla, respondió Tyrion, acomodándose en la silla con una leve sonrisa. Aunque debo decir que ser emboscado por un grupo de salvajes en el camino fue una experiencia única y emocionante. Una experiencia de la que podría haber prescindido sin problema. El fracaso a la hora de detener a los salvajes más allá del muro recae en la Guardia de la Noche. Por favor, acepten nuestras disculpas, dijo Mormont con tono sombrío. Muy bien, te perdono, dijo Tyrion encogiéndose de hombros, moviéndose incómodo para aliviar la presión en su dolorido trasero. Me he tomado un tiempo para familiarizarme con el estado de la Guardia de la Noche estos últimos días, y debo admitir que no me atrevo a criticarte con demasiada dureza. Pero, siendo sincero, por muy poco personal que tengas, sigue siendo tu responsabilidad mantener a raya a los salvajes. Esta vez, Benjen y sus hombres me mantuvieron a salvo, pero ¿qué pasa cuando los salvajes se te escapan de nuevo? Si se adentran más en el norte, atacan Umber, Karstark, o incluso dañan a la familia Stark o a sus vasallos, se desataría el caos. ¿No te parece? Sí, admitió Mormont con el ceño fruncido. Los salvajes trepan el muro cerca de las brechas desguarnecidas entre nuestras fortalezas, reman por la bahía de las Focas, pasando junto a nuestras dos patrulleras lamentables, y se deslizan por las colinas cerca de la Torre Sombría.
La Guardia de la Noche intenta interceptarlos, pero estamos demasiado desplegada para cubrir todas las debilidades. Ya le he ordenado al maestre Aemon que envíe un mensaje a los señores del norte, y Lord Stark ha accedido a reunir fuerzas temporales para nuestro uso. El problema es que no sé cuánto tardarán en reunir y enviar esas fuerzas. Lord Stark es un buen hombre, dijo Tyrion con una expresión de pesar. Pero ni siquiera los mejores hombres pueden detener el declive de la Guardia de la Noche. Me duele ver a este otrora orgulloso escudo de la humanidad reducido a un estado tan lamentable. Hizo una pausa y luego continuó con una leve sonrisa burlona. Por eso he decidido financiar a la Guardia de la Noche. ¿Ah? Incluso George Mormont, hombre conocido por su serenidad, parpadeó sorprendido ante la declaración. La población del Don y del Nuevo Don bajo el control de la Guardia apenas superaba los 10.000 habitantes, demasiado pequeña para sustentar a los casi 1.000 miembros de la Guardia de la Noche. Con el paso de los años, la ayuda financiera se había convertido silenciosamente en la principal fuente de alimento, salarios y suministros de los hermanos negros. Como Lord Comandante, Mormont tenía experiencia en solicitar el apoyo de los nobles, y había estado considerando la mejor manera de apelar a Tyrion Lannister. Que el enano Lannister se ofreciera a ayudar sin que se lo pidieran lo tomó completamente desprevenido. Tanto es así que, en su emoción, ajustó su tono de inmediato. Eso es muy generoso de su parte, mi señor. La Guardia de la Noche le estará eternamente agradecida por su amabilidad y su consideración por el bien común. Espera, dijo Tyrion, levantando una mano. Hay una condición. Quiero nombrar a alguien para que me acompañe a desembarco del rey y reciba esta financiación. ¿Oms? Aegor. El explorador que enviaste a Invernalia hace poco. Es una petición razonable, respondió Mormont, recuperando rápidamente la compostura. Observó a Tyrion un buen rato antes de volver a hablar con cautela. Pero los exploradores andan escasos de hombres. Tendrá que regresar cuanto antes. Aún no he terminado, dijo Tyrion rápidamente, notando cómo la mirada penetrante de Mormont parecía atravesarlo. Como era de esperar del antiguo señor de la Isla del Oso, pensó Tyrion, y se apresuró a aclarar. No aceptará mi financiación y luego regresará. También debe quedarse en desembarco del rey para seguir asegurando comida y suministros para la Guardia de la Noche. Mormont guardó silencio un momento antes de responder con cautela. Tyrion, los votos de la Guardia de la Noche son para toda la vida. Nadie se une y luego se va. Entiendo y respeto esa tradición, dijo Tyrion con suavidad, inclinándose hacia adelante. Pero seguiría sirviendo a la Guardia de la Noche. Su puesto simplemente se trasladaría a desembarco del rey, donde podría actuar como recolector de suministros, asegurando así el apoyo continuo al muro. Desembarco del Rey es la ciudad más grande de Poniente, repleta de señores y comerciantes. Conseguir fondos y recursos adicionales sería mucho más fácil allí que aquí. Mormont negó con la cabeza. Tyrion, no fingiré entender por qué estás tan decidido a ayudar a este hombre, pero déjame ser franco. La Guardia de la Noche carece de muchas cosas. Comida, financiación y equipo, pero lo que más nos falta es personal. Sí, nuestros recursos son escasos, pero podríamos sobrevivir durante meses racionando suministros o confiando en los señores del norte. La hambruna no es una amenaza inmediata, pero la gente, continuó Mormont con la voz cargada de frustración, es otra historia. Nos quedan menos de 1000 hermanos. 600 aquí en el Castillo Negro, 200 en la Torre Sombría y aún menos en Guardia Oriente. De ellos, menos de un tercio son guerreros capaces. El muro tiene 480 kilómetros de largo. Si hubiera un ataque, solo podría apostar 3 hombres por milla. Piénsalo, Tyrion. 3 y un tercio, bromeó Tyrion con un bostezo. Ni siquiera eso, para ser precisos. Y no pretendamos que todos sean necesarios. Dudo que tus enemigos se molesten en atacar cada kilómetro del muro. Además, Desembarco del Rey tiene 500.000 de habitantes. Saca unos cuantos de los barrios bajos y envíalos aquí. Llenarían esas torres vacías en un santiamén. ¿No tienes ya cuervos como Yoren vagando por Poniente reclutando? ¿Por qué no puede Aegor hacer lo mismo? Esto es diferente, replicó Mormont con voz firme. Los cuervos que vagan son veteranos, hombres que han envejecido en el servicio. Sus mejores días de lucha han quedado atrás, y enviarlos al sur es la única manera de aprovechar las pocas fuerzas que les quedan. Han echado raíces aquí y no tienen a dónde ir. Aún así, calculamos sus gastos de viaje y nos aseguramos de que no se queden mucho tiempo después de completar sus misiones. Pero Aegor no es el mismo. Es joven, fuerte e inteligente, justo el tipo de hombre que necesitamos desesperadamente aquí.
Si lo dejo ir, puede que nunca lo recupere, aunque envíe hombres para rescatarlo. Y, añadió Mormont con un gruñido, la Guardia de la Noche ya tiene muchos chicos de los barrios bajos. Los hombres que recibimos últimamente son mozos de cuadra, ladrones y violadores. Sí, son muchos, pero nos faltan hombres capaces de entrenarlos, gestionarlos o incluso liderarlos. Ahora mismo, hay menos de 30 hombres en el muro capaces de leer, y mucho menos de pensar estratégicamente o planificar operaciones. Francamente, Lord Tyrion, continuó con un tono de exasperación, preferiría pedirle que se quede en el Castillo Negro para ayudarnos antes que enviar lejos a Aegor. Me das demasiado crédito, respondió Tyrion con una sonrisa burlona. Pero si no te importa, con gusto enviaré a todos los enanos de Poniente a unirse a la guardia. La broma no tuvo éxito. La expresión severa de Mormont no flaqueó. Negó con la cabeza. Perdóname, Tyrion, pero no puedo aceptar tu propuesta. No te obligaré a que me des apoyo financiero, pero por favor, no me pidas que lo deje irse otra vez. Maldita sea, ¿por qué este viejo no podía ser un poco más lento, un poco más fácil de engañar? Tyrion maldijo para sus adentros. Jeor Mormont era demasiado astuto para su gusto. Y aunque el enano se enorgullecía de cumplir sus promesas, odiaba la idea de decepcionar a un amigo. Tras pensarlo un momento, decidió jugar su última carta. Comandante, dijo Tyrion, con un tono cada vez más serio, déjeme explicárselo así. Juro por el honor del apellido Lannister que Aegor no desertará. Si pierde a un soldado capaz por mi culpa, lo compensaré personalmente con una docena de reemplazos que no serán ladrones ni violadores, sino hombres que entrenaré, disciplinaré y prepararé para usted. ¿Qué me dice? Mormont dejó escapar un profundo suspiro, su frustración era evidente. Su negativa anterior había sido firme, pero Tyrion insistió, mencionando el honor de su familia, un recordatorio velado de la influencia de los Lannister. El subtexto era claro. Me llevo a este hombre conmigo, así que concédeme este favor. Mormont comprendió perfectamente la implicación. Rechazar a Tyrion ahora significaría ofender a un aliado poderoso. Capítulo 33. ¿Qué significa ofender a los Lannister? Hay una canción muy conocida en Poniente, cantada desde las cortes reales hasta los hogares de los campesinos. Se llama Las lluvias de Castamere, también conocida infamemente como la maldición de Tywin. La canción narra la completa aniquilación de la Casa Reine, una familia antaño orgullosa de las tierras del oeste. Compartían el sello del león con la Casa Lannister, amasaron su fortuna con minas de oro y rivalizaban con Tywin Lannister en poder y prestigio. Pero cometieron el grave error de desafiar a Tywin antes de que se convirtiera en la mano del rey. En una batalla decisiva, la Casa Reine fue aniquilada. Señores, soldados, sirvientes e incluso parientes lejanos fueron masacrados o desaparecieron sin dejar rastro. Hoy en día, la mayoría de la gente ni siquiera recuerda que la Casa Reine existió. Masacre de una casa y destrucción de un legado es un concepto casi inaudito en Poniente, salvo en las historias sobre los Targaryen, quienes antaño blandieron dragones para conquistar los 7 reinos. Si bien legalmente los señores tienen la autoridad para castigar a sus vasallos de esta manera, en los 3 siglos transcurridos desde la conquista de Aegon, solo los Lannister han impartido una justicia tan despiadada. Este acto consolidó el dominio de los Lannister sobre las tierras del oeste y consolidó su temible reputación en todo el continente. Incluso Aerys Targaryen, posteriormente llamado el Rey Loco, quedó impresionado por la crueldad de Tywin y lo llevó a desembarco del rey para servir como mano del rey. Y Tywin, como lo demostraría la historia, era de hecho más que capaz de gobernar los 7 reinos. El miedo que inspiraban los métodos de Tywin persistió mucho tiempo después. Cuando la familia Farman de Faircastle se resistió al control de su señor, Tywin envió un arpista a su salón para tocar las lluvias de Castamere. Eso solo bastó para que se rindieran. Cuando los Frey orquestaron la boda roja, usaron la canción como señal para iniciar la masacre, poniendo fin a la rebelión de Robb Stark. En el banquete de bodas del rey Joffrey, la misma canción se interpretó repetidamente por sugerencia de Olenna Tyrell. Un toque sutil, pero sombríamente profético, dado el destino que le aguardaba al joven rey. Incluso en el asedio de Aguas Dulces, cuando Jaime Lannister hizo representar las lluvias de Castamere fuera de los muros del castillo, fue suficiente para que Edmure Tully se rindiera sin luchar. Esta canción tiene un poder aterrador, y ese poder está respaldado por la riqueza y la voluntad despiadada de los Lannister. En resumen, no se debe tomar a la ligera a los Lannister. ¿Pero hay alguien en Poniente que no les tema a los Lannister? Por supuesto. Jeor Mormont, Lord Comandante de la Guardia de la Noche, por ejemplo.
La Guardia de la Noche estaba muy alejada de los juegos de poder del sur. Por muy temible o rica que fuera la casa Lannister, no podían enviar sus fuerzas al muro. Las lluvias de Castamere. En el muro, lo único que caía era nieve, y el frío glacial congelaba las cuerdas de cualquier arpa mucho antes de que pudiera interpretarse una canción. Incluso si el propio Tywin hubiera hecho la petición, a Mormont quizá no le habría importado, y mucho menos Tyrion, a quien consideraba poco más que un entrometido astuto e insistente. Aún así, aunque Mormont no temía a los Lannister, no tenía motivos para provocarlos innecesariamente. No solía buscar pelea solo para demostrar algo. En cambio, el anciano y canoso comandante se rascó la cabeza y pensó en un acuerdo. No es que no quiera cumplir con su petición, mi señor, dijo Mormont con cuidado, eligiendo sus palabras con un toque de cortesía. Había decidido dejar la decisión en manos de otros. Pero Aegor es explorador. Su traslado debe ser aprobado primero por su superior directo. Además, el maestre Aemon ya ha hecho una petición especial para él también. Con eso, Mormont se volvió hacia su mayordomo y le ordenó: ve a buscar al jefe Ranger y al maestre. Si había una combinación menos intimidada por los Lannister que Mormont, esa era Benjen Stark, un Stark en su mejor momento con el peso de su apellido, y el maestre Aemon, un hombre que había vivido lo suficiente para ver a sus propios parientes Targaryen exterminados. Mormont se permitió un momento de silenciosa satisfacción por su astucia, aunque Tyrion parecía a punto de estallar de frustración. El antiguo señor de la Isla del Oso podía parecer directo y directo, pero había una astuta astucia en su enfoque. La citación no tardó mucho. Las habitaciones de los hermanos negros eran pequeñas, y pronto Benjen Stark y el maestre Aemon entraron en la habitación. Después de que Mormont explicara la propuesta de financiación y la solicitud de Tyrion, la expresión de Benjen se tornó pétrea. Lannister, dijo Benjen con frialdad, con un tono más cortante que su mirada. No me importa cómo funcionen tus juegos de poder y tus maniobras de nobleza sureña. Pero te advierto, si piensas robar hombres de la Guardia de la Noche, has venido al lugar equivocado. ¿Caza furtiva? Tyrion estaba atónito. Se enorgullecía de su agudo ingenio, pero por una vez, lo pilló desprevenido. ¿Crees que intento reclutarlo para mí? Si fuera rey, nombraría a Aegor mano del rey. Los 7 reinos se beneficiarían de su talento mucho más que el muro. Lo nombrarías mano del rey, ¿verdad? Se burló Benjen. Y sin embargo, aquí estás, intentando apartarlo de su deber jurado para que pueda hacer recados en desembarco del rey. Tranquilo, Lord Tyrion, intervino amablemente el maestre Aemon. Es cierto que antes no reconocíamos del todo las habilidades de Aegor. Pero ahora que las hemos visto, haremos todo lo posible por aprovechar sus talentos. De hecho, ya he hablado con Benjen de que, después de esta patrulla, planeo poner a Aegor a mi servicio. Aquí hay tareas que un analfabeto no puede realizar. ¿Tareas de analfabetos? Se burló Tyrion. ¿Te refieres a leer cartas y cuadrar libros? ¿Contar raciones? Perdóname, maestre, pero Aegor es capaz de mucho más que trabajo de oficina. Con el debido respeto, Lannister, dijo Benjen con gélido desdén, es un hermano jurado de la Guardia de la Noche. En vida, lucha por la Guardia. En la muerte, es su fantasma. Por muy talentoso que sea, su deber es con el muro. Tyrion se quedó momentáneamente sin palabras. Pero el enano nunca se rendía fácilmente. La inspiración lo asaltó y sonrió con picardía. ¿Cómo es posible que no tenga nada que ver conmigo? Si los caminantes blancos que tanto te preocupan existen de verdad, entonces amenazan a todo el reino. Puede que sea un enano, pero sigo siendo humano. Fortalecer la Guardia de la Noche nos beneficia a todos. ¿Fortalecer la Guardia robando a sus mejores hombres? Espetó Benjen. No lo voy a robar, replicó Tyrion. Lo voy a enviar a donde pueda hacer más bien. ¿Sabes por qué la Guardia de la Noche ha caído tan bajo? Benjen arqueó una ceja con expresión escéptica. Ilumíname. Porque se han aislado, respondió Tyrion, alzando la voz con pasión. Se aferran a las tradiciones, se niegan a adaptarse, se niegan a conectar con el resto del reino. El mundo ha cambiado, pero la Guardia no. No me extraña que esté en decadencia. Benjen abrió la boca para replicar, pero el maestre Aemon levantó una mano. Tyrion, hay sabiduría en lo que dices. Pero ya estamos demasiado ocupados. Perder a Aegor solo empeoraría nuestra situación. Y aferrarte a él como lo haces ahora solo acelerará tu decadencia, replicó Tyrion. La Guardia de la Noche necesita adaptarse o desaparecerá. Maestre, usted es el hombre más sabio aquí. Seguramente entiende que esto tiene sentido.
Tyrion se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Con Aegor en desembarco del rey, los recursos y aliados que podría conseguir para la guardia superarían con creces cualquier cosa que pudiera lograr caminando penosamente por la nieve o clasificando libros de contabilidad. Capítulo 34. La tensión en la sala era palpable, una silenciosa batalla de voluntades entre Tyrion y Benjen. El aire se sentía denso, casi inflamable. Por suerte, Tyrion no era de los que escalan a una confrontación física, y Benjen Stark, a pesar de su ira latente, tampoco iba a dar el primer puñetazo. Fue el maestre Aemon quien finalmente levantó la mano, indicándoles a los dos hombres que dejaran de discutir. La mirada ciega del anciano maestre se volvió hacia Mormont, quien había estado observando en silencio el acalorado intercambio. Lord Comandante, comenzó Aemon con calma, Rocadragón ha enviado una respuesta. Nos han dado permiso para enviar gente a extraer vidriagón. Mormont arqueó las cejas. ¿Allá? ¿Seguro que podemos enviar a unos cuantos trabajadores? Pero entonces algo hizo clic en su mente y su tono cambió. Espera, ¿te refieres a...? El maestre ciego asintió con complicidad. Rocadragón está muy cerca de desembarco del rey. Ya que Lord Tyrion habla también de las habilidades de Aegor, ¿por qué no darle al joven la oportunidad de demostrar su valía? Cruzó el mar angosto para venir aquí y se hizo hermano de la Guardia de la Noche por algo tan trivial como robar unas patatas para matar el hambre. Si finalmente tiene la oportunidad de irse, pero se la negamos, dudo que alguna vez acepte de verdad su lugar aquí. Incluso si se queda, no lo hará con el corazón. Tyrion aplaudió en silencio las palabras de Aemon, asintiendo con entusiasmo. Se giró expectante hacia Mormont, esperando la decisión del comandante. Si lo ves así, no tengo objeción, dijo finalmente Mormont, con un respeto evidente por Aemon. Se giró hacia Benjen y le pasó la decisión al jefe Ranger. Pregúntale a Stark si está dispuesto a dejarlo ir. El peso de la decisión recayó una vez más sobre Benjen Stark. El explorador apretó la mandíbula. No quería que este astuto Lannister se saliera con la suya, pero tampoco quería oponerse abiertamente al maestre Aemon. Tras un momento, expresó su vacilación. ¿Y qué pasa si no regresa? ¿Quién asumirá la responsabilidad? Yo, respondió Tyrion sin dudarlo. Si fracasa en la misión o no hace una contribución significativa a la Guardia de la Noche después de irse, puedes llamarlo. Si deserta, puedes pedirme cuentas. Benjen entrecerró los ojos. ¿Te haré responsable? ¿Vendrás al muro a reemplazarlo? ¿O enviarás soldados Lannister para cubrir su ausencia? Ninguna de las dos opciones parece probable. En lugar de jugar con estas palabras, ¿por qué no nos das algo tangible? Al fin y al cabo, los Lannister son la familia más rica de Poniente. Seguro que un poco más de generosidad no vendría mal, sobre todo porque la Guardia de la Noche protege todo el reino. Tyrion suspiró profundamente, reconociendo que aquello era un golpe calculado a su orgullo y a su fortuna. Apretó los dientes, consciente de que estaba a punto de sufrir una pérdida. Ah, y yo que pensaba que a los Starks les importaban poco las posesiones materiales, murmuró, forzando una sonrisa forzada. De acuerdo. Ya que es por el bien de la humanidad, no seré tacaño. Hablemos de los detalles de mi financiación para la guardia, así como de las responsabilidades de Aegor tras abandonar el muro. Mientras las negociaciones continuaban en el interior, Aegor, de pie a cierta distancia, mantenía su mirada fija en la oficina del comandante. La llegada del jefe de los guardabosques y el maestre Aemon poco después de la entrada de Tyrion no había pasado desapercibida. Era evidente que se estaba discutiendo algo importante. La visión inquietó a Aegor, aunque se obligó a mantener la calma. Si tuviera que expresarlo con palabras, era como esperar fuera de una cámara de parto, preguntándose si el resultado traería vida o muerte. El resultado de esta discusión lo determinaría todo. Si Tyrion triunfaba, Aegor abandonaría el muro, los confines de la Guardia de la Noche, y se adentraría en el vasto y prometedor mundo de Poniente. Si fracasaba, Aegor se resignaría a una vida de patrullas, nieve y supervivencia. Incluso si ascendía de rango, de Ranger a líder de escuadrón, posiblemente a Ranger jefe, seguiría encadenado al muro, enfrentándose eternamente al peligro y la muerte. Para un hombre con recuerdos de otra vida, semejante destino era impensable. Pero irse, si se iba, el mundo se abriría ante él. El sello de la Guardia de la Noche podría permanecer, pero la vida era lo que tú hacías de ella. La determinación podía superar cualquier obstáculo. Tras lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, el mayordomo salió de la habitación y regresó con dos oficiales más.
Bowen Marsh, el primer mayordomo, y Otell Yarwick, el constructor jefe. A Aegor se le encogió el corazón. Está decidido, pensó con creciente entusiasmo. Marsh y Yarwick no se preocupaban por nada ajeno a sus respectivas funciones. El hecho de que los hubieran llamado probablemente significaba que las negociaciones habían pasado a lo específico, a hablar de recursos y suministros en lugar de discusiones de principios. En otras palabras, a negociar el precio de su partida. Si no ocurría nada inesperado, la decisión se tomaría pronto. No serviría de nada quedarse esperando más tiempo, así que Aegor regresó a la sala de reuniones y buscó asiento. No quedaba más que esperar. La espera terminó tras lo que parecieron horas. La puerta de madera volvió a abrirse con un crujido, pero esta vez no fue Tyrion quien salió. Fue Benjen Stark. La expresión del jefe Ranger era indescifrable mientras permanecía en la puerta un momento, y luego se dirigió a Aegor secamente. Aegor, no te unirás a la próxima patrulla. El Lord Comandante te ha asignado una misión más importante. Prepárate para partir con Lannister en cuanto termine de recorrer el muro. Aegor se levantó rápidamente, reprimiendo la sonrisa que amenazaba con dibujarse en su rostro. Aunque ya esperaba este resultado, oírlo confirmado le produjo un escalofrío de alivio. Como órdenes, respondió, intentando mantener un tono mesurado. Pero se suponía que yo lideraría la patrulla. ¿Ahora me voy? ¿Qué hay que fingir? Pensó Benjen, con su irritación interior apenas disimulada. No estaba ciego. Sabía exactamente lo que había sucedido. Tyrion Lannister, por alguna razón, le había cogido cariño a Aegor. El enano se había esforzado por conseguir esta misión como excusa conveniente para expulsarlo del muro. Y Aegor, el supuesto beneficiario, no era precisamente inocente. Benjen no dudaba de que el chico había llegado a algún tipo de acuerdo con Tyrion, manipulando la situación a su favor. Era impresionante, en cierto modo. A pesar de su bajo rango, Aegor había logrado hacerse amigo de uno de los hombres más astutos de Poniente y convencerlo de intervenir. Cuando se trata de liderar patrullas, Will es tan capaz como tú, dijo Benjen con tono neutral. Aunque no estaba contento con la situación, no le guardaba ningún resentimiento personal a Aegor. El joven explorador había hecho lo que cualquiera en su posición haría. Eres un hombre inteligente. Has encontrado la manera de escapar del muro, y no tengo motivos para detenerte. Simplemente concéntrate en tu nueva misión, complétala bien y no mires atrás. El rostro de Aegor se sonrojó levemente, sabiendo que Benjen probablemente lo había adivinado. Aún así, no tenía sentido negarlo. Asintió respetuosamente. Como órdenes. Satisfecho con la respuesta, Benjen le dirigió una última mirada evaluadora antes de darse la vuelta y alejarse. Capítulo 35. Después de que Benjen se fue, Aegor salió de la habitación, ansioso por encontrar a Tyrion. Aegor no era hombre que dependiera únicamente de la buena voluntad ajena. En cambio, usaba medias verdades para despertar el interés de Tyrion y dejar huella. Fue una jugada calculada, una actuación cuidadosamente orquestada. Pero el proceso, desde que Tyrion sugirió un plan viable para abandonar el muro hasta que habló brevemente con el Lord Comandante y obtuvo su aprobación, no se debió a la elocuencia de Aegor ni a la ingenuidad de Tyrion. La verdad era simple. La inteligencia y la perspicacia social de Tyrion eran lo suficientemente agudas como para discernir, a partir de unas pocas palabras casuales, lo que Aegor quería de la patrulla, y tuvo la generosidad de ayudar a que eso sucediera. A veces, Aegor no podía evitar preguntarse. ¿Tyrion estaba motivado por la curiosidad, intrigado por la historia inventada que Aegor había contado, o simplemente estaba dispuesto a ayudar a un pobre alma en problemas? Al final, las intenciones de Tyrion no importaban. Lo que importaba era que había tendido una mano amiga. Este oportuno acto de bondad bien podría salvarle la vida a Aegor y cambiar su futuro por completo. Un favor así solo podía ser recompensado con una vida de lealtad y amistad. Pero la amistad y la lealtad no podían reemplazar la importancia de agradecer a alguien en persona. Aegor salió, observando los alrededores hasta que divisó rápidamente a su objetivo. Un enano destacaba con facilidad en el Castillo Negro, un lugar lleno de hombres altos vestidos de negro. Gracias, Tyrion. Sabía que lo lograrías. Gritó Aegor. Claro. ¿Quién podría detener al infame diablillo de la casa Lannister? Dijo Tyrion con suficiencia, levantando la barbilla. Luego añadió con una sonrisa burlona. Aunque debo decir que por fin comprendo lo pobres que son los Stark. ¿Qué quieres decir? Preguntó Aegor desconcertado.
No me costó mucho convencer al Lord Comandante y al maestre Aemon, pero al final Benjen Stark tuvo que discutir la financiación conmigo, explicó Tyrion entre risas. Esperaba que me estafaran. Como mucho, pensé en pedirle prestado algo de oro a mi hermano al volver a desembarco del rey. Pero la cantidad que propuso, casi me hizo reír a carcajadas. ¿Era tan pequeño? No es poco, dijo Tyrion, encogiéndose de hombros. Era más o menos lo mismo que el dinero de unos meses para mis gastos. De hecho, era un poco menos de lo que ya había planeado ofrecer. Pero su expresión, tan seria como si estuviera pidiendo una suma exorbitante, me hizo gracia. Sonrió. Fingí estar sorprendido, negocié con el mayordomo y el artesano que trajo, y acepté a regañadientes. Y aquí estamos, Aegor no pudo evitar preguntarse. ¿Un sueldo de unos meses? ¿2 o 3 meses? ¿O quizás 8 o 9? O Tyrion exageraba, o los Lannister eran tan ricos como decían las canciones. En cualquier caso, para Aegor, que tenía menos de un dragón dorado a su nombre, era una fortuna inimaginable. Justo cuando Aegor esperaba que Tyrion explicara más, el enano se llevó de repente un dedo a los labios, instándolo a callar, y le indicó que lo siguiera. ¿Qué clase de secreto requiere tanta discreción en el Castillo Negro, donde un grito podría alcanzar a medio fuerte? Aegor sintió curiosidad, pero lo siguió sin rechistar. Cruzaron el patio de entrenamiento en el corazón del Castillo Negro, dirigiéndose hacia la armería, donde encontraron a Jon Snow y un grupo de reclutas. No era difícil adivinar lo que había ocurrido. Un grupo de jóvenes que habían sido humillados por Jon durante el entrenamiento se habían unido para atacarlo, acorralándolo dentro. Tyrion debió de descubrir la situación al salir de los aposentos del Lord Comandante e intervino. Aegor recordaba vagamente que algo así había sucedido, pero no recordaba el momento exacto. Al ver a los reclutas rodeando a Jon, Aegor frunció el ceño. Se hizo a un lado para despejar la puerta y asintió bruscamente. Fuera. Ya fuera por la autoridad que Aegor tenía como recluta más experimentado o por miedo al nombre Lannister de Tyrion, los jóvenes dudaron, murmuraron maldiciones en voz baja y se retiraron, aunque se aseguraron de darle a Aegor un amplio margen al salir. ¿Qué pasa?, preguntó Aegor. Inicialmente había buscado a Tyrion para agradecerle y hablar sobre su partida del muro, pero ahora que Jon estaba involucrado, le parecía inapropiado echar sal a sus heridas. Nada, murmuró Jon, dándose la vuelta mientras recogía su equipo de práctica. Sorbió por la nariz, intentando contener las lágrimas. Se quitó la armadura, el abrigo de cuero y la camisa de lana empapada de sudor, y se puso una tosca túnica negra. Su mente se desvió hacia Invernalia y su familia. Robb, Arya, Bran, incluso Sansa, que siempre se había mostrado distante. Nadie había advertido a Jon sobre el verdadero estado de la Guardia de la Noche. Solo Tyrion y Aegor lo habían mencionado brevemente, pero en aquel momento, estaba demasiado concentrado en demostrar su valía. Soñaba con luchar junto a los exploradores, defender el reino del antiguo enemigo y alcanzar la gloria para demostrar que no era menos digno que cualquier hijo legítimo. Sin embargo, allí, la supervivencia misma era una lucha diaria. ¿Sabía su padre cómo era realmente la vida allí? Como guardián del norte, debía saberlo. Pero cuando Jon pidió unirse a la Guardia de la Noche, Eddard Stark aceptó sin dudarlo. Ese pensamiento le dolió. ¿Era la antigua bondad de su padre solo una fachada? En el fondo, odiaba a su hijo ilegítimo. No me extraña, dijo Jon en voz baja, con amargura. No me extraña que estés tan desesperado por irte de este lugar miserable, hace tanto frío aquí. Sí, hace frío, respondió Aegor. Frío, duro y despiadado. Reprimió una sonrisa irónica. Por muy fuerte o maduro que pareciera Jon, seguía siendo un niño. Pero míralo de esta manera. Tuve suerte. Alguien amable se me acercó y me ofreció la oportunidad de irme. Si me llaman, no tendré más remedio que volver. Pero tú, puedes irte cuando quieras, siempre y cuando no hayas hecho el juramento. Podrías volver a Invernalia y no volver a pisar este lugar. Jon no respondió. La idea de volver a casa era tentadora, pero Invernalia ya no era el santuario que había sido. Con su padre en desembarco del rey, Lady Stark gobernaba Invernalia, y su desprecio por Jon no era ningún secreto. Incluso con mejor comida y camas más cálidas, la vida allí podría ser aún más miserable que aquí. Jon se sentía atrapado. Quedarse en el muro era una cuestión de honor, pero también implicaba soportar un sufrimiento infinito. Al igual que Tyrion, a quien habían estafado antes en la oficina del comandante, Jon estaba tomando la misma decisión: sufrir por orgullo.
Si decides quedarte, tendrás que encontrar la manera de encajar aquí, dijo Aegor. Una vez que te conviertas en negro, este lugar será tu hogar para el resto de tu vida. Y esa vida puede ser larga o corta. Tú decides. Pero si sigues usando las habilidades con la espada que Ser Rodríguez te enseñó para humillar a peones, herreros y huérfanos, alguien acabará clavándote una espada en la espalda. Vi tu pelea esta mañana, intervino Tyrion, acercándose. Eso no fue un entrenamiento. Si hubieran sido espadas de verdad, los habrías matado una docena de veces. ¿Crees que es un logro humillar a reclutas que nunca han empuñado una espada? ¿Para eso te uniste a la Guardia de la Noche, para sentirte superior? La cara de Jon se puso roja. Se enorgullecía de sus victorias, incluso si eran contra oponentes sin entrenamiento. Es un chico listo, dijo Aegor, suavizando el tono áspero de Tyrion. Sabe lo que necesita saber. Simplemente está conmocionado por todo esto. Aegor suavizó la voz, mostrando empatía. Jon, no lo edulcoremos. Viniste aquí porque querías hacer algo significativo, pero ¿alguna vez lo has considerado? Si el muro fuera un lugar donde pudieras alcanzar la grandeza y vivir cómodamente, ¿por qué tendrían dificultades para encontrar reclutas? Jon titubeó. Las palabras de Aegor le dolieron porque eran ciertas. Necesitaba que lo tranquilizaran, pero Aegor solo le ofrecía duras verdades. En mi tierra hay un viejo dicho. Antes de que los dioses confíen a alguien una gran responsabilidad, primero le hacen sufrir y luchar para que se fortalezca. Las palabras le sonaron extrañas a Jon, pero le resonaron. Aegor omitió el resto del dicho, algo sobre obtener recompensas tras soportar dificultades. Se sentía fuera de lugar en aquella lúgubre fortaleza. Jon, sin embargo, lo interrumpió amargamente. Es fácil para ti decirlo. ¿Por qué no te quedas y sufres conmigo entonces? No soy un bastardo, respondió Aegor sin rodeos. Soy el único hijo de mi familia. No necesito demostrar nada. Solo tengo que volver a casa sano y salvo y heredaré las propiedades familiares. Pero tú no tienes ese lujo. No es justo, Jon. No es tu culpa ser un bastardo, es de tu padre. Pero en este mundo cruel, eres tú quien paga el precio. Su tono se suavizó de nuevo. Si te sientes perdido, déjame darte un consejo. Jon levantó la cabeza, esperando. ¿Cuál crees que es el mayor logro que puede lograr un vigilante nocturno? Defendiendo el reino, respondió Jon. Protegiendo los 7 reinos. No, dijo Aegor, negando con la cabeza. Eso es solo lo mínimo. El mayor logro sería destruir a los caminantes blancos.